Y estamos de regreso con el consumidor y como anunciamos al inicio nos visita el doctor José Manuel Pérez y con él vamos a tratar un tema muy interesante que son los ataques de pánico. Doctor, un placer tenerlo en el programa. Gracias, Pablo. Hablábamos anteriormente, fuera del aire, sobre este tema tan interesante, ataques de pánico, y queríamos ver que usted nos explicara un poquito qué es esto de un ataque de pánico y cómo se presenta. Sí, Pablo, a mí me gustaría empezar en esa misma línea con lo que es el trastorno de ansiedad generalizada, que es lo que ocurre antes del ataque de pánico. Muy bien. El trastorno de ansiedad generalizada es muy común, afecta como un 3% de la población, se ve más en mujeres que en hombres, y lo atendemos nosotros a diario, en emergencia, en nuestro consultorio. Es la excesiva preocupación, ¿verdad?, con un objeto de miedo, o sea, nos preocupa que pueda ocurrir algo, nos preocupa que pueda suceder un evento al que nosotros no estamos preparados. Esto se ve en todas las personas, se ve en los niños, en los adolescentes y en los adultos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? En nuestro organismo, al sentir miedo, nosotros producimos ciertas sustancias que nos ponen peor, que son sustancias que tienen que ver con el sistema vegetativo nuestro. Las personas empiezan a sudar, comienzan a sentir una taquicardia, el corazón le late más rápidamente, comienzan a sentir dolores en diferentes partes del cuerpo y no saben de dónde viene. Y esto empeora la condición que hace que el paciente pierda el control y comience a gritar, a llorar, a pedir ayuda, en fin. Eso es lo que es el trastorno de ansiedad generalizada. Usted habla del tema de muchas veces no saber la razón. Sí. O sea, usted hablaba, me comentaba fuera del aire que a veces son cosas que nosotros conocemos o reconocemos, pero hay otros casos que no necesariamente reconocemos los por qué esta situación ocurre. ¿Podría explicar un poquito acerca de esto? ¿Por qué ocurre un ataque o la ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada? Sí, fíjate, nosotros como médicos lo primero que hacemos es descartar la posibilidad que sea tu organismo el que lo esté produciendo. Por ejemplo, entre ellos un hipertiroidismo, o sea que la tiroides comienza a trabajar aceleradamente, un hiperparatiroidismo que comienza a hacer lo mismo, una deficiencia de magnesio, de vitamina B12, en fin, una serie de sustancias que tienen que ver con la ansiedad, ¿verdad? Si esto no está ocurriendo en el paciente, si todos sus análisis, todos los estudios nos indican de que no es su cuerpo el que lo produce, entonces tenemos que irnos a la parte emocional. Se postula que de una manera consciente o inconsciente puede ocurrir en muchas personas que haya ocurrido un trauma o un evento trágico, que la persona inconscientemente lo haya enmascarado para no recordarse más, o que conscientemente lo haya enmascarado porque no quiere pensar en eso. Entonces, cuando tú puedes pensar en un evento similar al tuyo, cuando tú tienes un pensamiento constante, en el caso de un trauma, que te recuerde aquel evento que te ocurrió, que tú no sabes que te ocurrió a ti, pero que te da escalofrío. Hay muchas personas que dicen, yo no puedo pensar en tal cosa porque me da escalofrío, ¿verdad? Bueno, pues eso puede generar perfectamente el trastorno de ansiedad generalizada. También hay un neurotransmisor, una sustancia química en nuestro organismo, que se llama ácido gamma-aminobutírico, y que ese es el controlador de la ansiedad. Cuando por una razón o por otra el organismo no produce la cantidad necesaria, o cuando esa cantidad que produce el organismo se gasta en el cuerpo muy rápidamente ante cualquier evento, ante cualquier pensamiento, ante cualquier temor, ocurre el trastorno de ansiedad generalizada. Usted ha presentado las fobias como parte de también vital de lo que son estos ataques de pánico. La fobia es un miedo conocido. Un miedo conocido. Es diferente. Pero, por ejemplo, una persona que le teme a las cucarachas, mi hermana, por ejemplo, ve una cucaracha y no entra dentro de lo que es el término ataque de pánico, eso es una fobia que no tiene nada que ver con el ataque de pánico. Es un trastorno de ansiedad, pero es un miedo, es un miedo conocido, le temo al elevador, le temo a las moscas, le temo a cualquier cosa. Sabemos que... Pero esto de ataques de pánico no necesariamente... El ataque de pánico es un evento que nos puede dar a nosotros en cualquier momento, sin estar bajo ningún estrés. Nos viene de pronto, es una sensación
súbita. Exacto, ¿cómo se siente, doctor? ¿Cuáles son los síntomas? Los pacientes describen que es una sensación súbita de muerte, donde se te dificulta la respiración, donde el corazón, como dicen ellos mismos, parece que se me va a salir del pecho, donde sienten un nudo en la garganta, tienen temblor, presentan una flacidez en las piernas, que no pueden caminar, que no se pueden mover y demás, y esto hace que el paciente piense que va a morir. ¿Verdad? Es un sentimiento de muerte súbito que dura segundos, pero que el paciente no controla. Doctor, ¿y qué tiene la ciencia para las personas que sufren de esto? ¿Qué hacen los doctores? ¿Cómo ustedes los ayudan? Mira, primeramente a los psiquiatras, como te decía fuera de cámara, nos encanta que nos llamen para un ataque de pánico, porque en cuestión de segundos tú lo solucionas con medicamentos. Pero eso es solamente la crisis. Ahora, para tú curar a un paciente con ataques de pánico o con ansiedad de tipo generalizado, toma ya sesiones donde tú tienes que hacerle reconocer al paciente, primeramente, los síntomas que tiene, de dónde viene. Segundo, que no vas a morir en el caso del ataque de pánico. Y tercero, hay que enseñarles métodos de relajación, cómo calmar la conciencia, cómo afrontar los miedos y en sí cómo manejarse ante cualquier evento que le pueda ocurrir. Doctor, un ataque de pánico no controlado ¿puede determinar en una situación grave? Sí, puede producir la muerte. Puede producir la muerte. Es una de las 3 causas de muerte. Claro. La persona puede salir corriendo de la casa y ser atropellado por un carro, o puede lanzarse desde un edificio. En fin, muchas de las personas que vimos en el fenómeno de la torre de Nueva York, ¿verdad? De la Torre Gemela, que tú veías que se lanzaban sin que nadie lo estuviera esperando. Sencillamente tuvieron o pudieron haber tenido ataques de pánico y decidieron lanzarse. Doctor, pero si es justificado, pon ese ejemplo, porque es justificado, o sea, vamos a decir, tú ves el fuego que viene detrás de ti, tú dices, no veo ninguna acción. El tema de que sea justificado, entra dentro que el ataque de pánico, aunque sea justificado, no tiene diferencia, o sea, necesariamente el hecho de que yo corra porque viene alguien a atacarme, no necesariamente un ataque de pánico, yo me quiero salvar de ese señor. No, ese es un mecanismo de defensa. Claro, de defensa. Que tú tienes que utilizar para eso. Claro. Pero ya cuando tú pierdes el control, tú entiendes que es cuando ya estás en el trastorno de ansiedad o el ataque de pánico. Doctor, hay mucha gente también que habla de medicamentos y que toma productos naturales y productos también ya de medicina convencional para esto. ¿Es correcto? O sea, ¿se medica y llega a un extremo que la persona o un nivel que la gente se tiene que medicar? Sí, el medicamento es esencial. En este tratamiento no es solamente la parte terapéutica, también entra la parte farmacológica. Hay medicamentos hoy en día como los inhibidores de la serotonina, que son magníficos para las personas que padecen de trastornos de ansiedad generalizada o ataques de pánico, y hay que usarlo. Hay que usarlo en la medida correcta y por el tiempo correcto. El medicamento no suple la parte terapéutica, pero tampoco la parte terapéutica es suficiente para tratar a un paciente con ataque de pánico o trastorno de ansiedad generalizada. Doctor, entonces cuando una persona, por ejemplo, ya tú tienes un familiar, una hermana, alguien cercano que sufre de ataques de pánico y uno está en un momento de uno de esos ataques, está presenciándolo, ¿qué debe hacer? Ok, lo primero es decirle a la persona que está sufriendo ataque de pánico que no está ocurriendo nada, que no va a morir, que se tranquilice, que ese es una forma del organismo de responder ante un miedo injustificado o un miedo irreal. Eso es lo primero. Y después que esa persona esté calmada o comience a calmarse, pedir ayuda. Porque hay que abordar la crisis, porque la crisis se puede repetir varias veces durante el día. Pero lo principal, brindarle apoyo, estar cerca de la persona, abrazarla y calmarla, y a la misma vez decirle, estamos llamando para buscar ayuda, estamos llamando a un médico para que te venga a atender. ¿Cuándo es clínico, doctor? Porque puede ser que uno le dé un ataque de pánico en un día y no vuelva, pero ¿cuándo se convierte ya preocupante? Regularmente los ataques de pánico son así como tú dices, te puede dar una vez en la vida y no darte más. Y te puede dar varias veces durante un periodo de tiempo y después desaparecer y no darte muchísimo tiempo. Pero cuando el ataque de pánico se constituye en una forma rutinaria, tú tienes que buscar ayuda. Y el trastorno de ansiedad generalizada, que no podemos tampoco pasarlo de vista, es necesario atenderlo desde el comienzo, pero si no lo hacemos, puede hacer que esta ansiedad nos interfiere en nuestras labores, en la sociabilidad, en nuestros estudios, y por lo tanto debe ser atendida. Yo he visto, doctor, en películas, no sé si se usa, que le dan una bolsa como para que las personas respiren entre la bolsa. ¿Esto se usa? Yo lo recomiendo. Yo recomiendo a todo aquel que tenga
trastorno de ansiedad o ataque de pánico, que lleve siempre en su bolsillo, en su cartera, una fundita. No me pregunte por qué es de papel. Sí. Una fundita de papel. ¿Debe ser de papel? Debe ser de papel. De esa fundita que dan en los colmados. La de los Yanni Cake, doctor, la que venden los pastelistas. Efectivamente. Y tú te la pones cubriéndote la nariz, cubriéndote la boca y respiras normalmente. Cuando tú exhalas el aire, exhalas CO2, ¿verdad? Que es el carbono, ¿verdad? El dióxido de carbono. Cuando tú inhalas el dióxido de carbono, eso tiende a relajar el sistema nervioso y puede abortar en muchos casos los ataques de pánico. Mire, qué interesante, doctor. Yo lo veía en películas, yo me preguntaba siempre, ¿y por qué hacen eso? Pero el doctor los recomienda. Sin embargo, pero tiene que ser de papel. Tiene que ser de papel. Óigame esto, qué curiosidad. Ahora, parece que el papel mantiene, no mantiene tanta humedad como mantiene la fundita de plástico, y esto contribuye a que el dióxido de carbono sea más puro y lo que tú inhales sea mejor. Ahora bien, esto no es la cura de esta situación, ¿eh? Hay que ver un especialista para poder ser atendido. Doctor, y para verlo usted, ¿cómo la gente puede hacerlo? Bueno, nosotros tenemos una línea de ayuda, Pablo, que la contestamos con muchísimo gusto. Ahí vemos los teléfonos en pantalla. 809-547-24, ese es mi celular. Ahí está. 696-7704. Muy bien, doctor, de verdad que muchísimas gracias. Un placer tenerlo en el programa, un honor para nosotros. Muchísimas y gracias. tratar este tema tan interesante. Vamos a ver si lo tenemos de vuelta para dar otro tipo de temas. De verdad que sí, muchas gracias por estar aquí. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, Clarisa Carmona con nosotros.